Vamos a ver la Biblia ahí en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, para seguir con la temática que llevamos de 5 semanas atrás, los domingos de la tarde. Estamos hablando de la esclavitud de un cristiano, ya como cristianos. Primero vimos un cristiano que vive como esclavo, aquel que no se alimenta, aquel que no anda en santidad, que vive como esclavo, aquel que no se goza. Un cristiano no se goza, un esclavo no se goza. Y si un cristiano no se goza en la esperanza, que dice la carta a los romanos, sino que le gana más la tribulación, vive como esclavo. Luego vimos un cristiano que en su corazón vuelve a esclavitud, un cristiano que está en prisión de maldad, un cristiano que por su desobediencia vuelve a esclavitud. Y la semana pasada vimos un cristiano que es esclavo de corrupción. Eso vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver un cristiano que es esclavo de hombres, es lo que vamos a ver en esta tarde. Un cristiano que es esclavo de hombres. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, dice la Escritura. Un cristiano que es esclavo de los hombres, ese es nuestro título. Sí, sabemos que es la palabra metódico. ¿Saben qué es el metódico? Un metódico es aquel que tiene en orden todas las cosas, que es muy metódico. Se dice, este es muy metódico, tiene en orden siempre todos los asuntos, todas las cuestiones, eficacia, tiene una forma organizada. Uno que es muy organizado, uno que tiene en orden todo, se dice que es muy metódico, que es bueno para la conducta y la vida, porque es bueno ser ordenado, sabe dónde tiene las cosas, porque es metódico, no las quita donde las pone, donde las tiene no las cambia. Pero también el ser metódico, que es algo bueno, pero también ese tipo de conducta puede esclavizar al hombre, porque el que es metódico por lo regular no cambia, mantiene las mismas costumbres prácticas, aunque se haya hecho cristiano. Y esas mismas costumbres prácticas lo pueden volver a esclavitud. Puede ser esclavo de su propia personalidad. Aquí de los que estamos aquí, hay algunos hermanos que les gusta el menudo, la barbacoa los domingos, y son metódicos cada domingo, en el mismo lugar, como un servidor, cada miércoles, las bolitas de cocedor en el mismo lugar. Cuando no hay, pues me enojo con Denis porque no venden. Eso cuando publican martes que no va a vender y nada. Ahora qué voy a hacer, pero puede uno sobrellevarlo. Pero hay unos que no. Hay unos que si no se hacen las cosas que están acostumbrados a hacer, andan molestos, no andan a gusto, sienten que algo les falta. Es cuando su propia conducta los esclaviza a ellos mismos, esclavos de su propia conducta. Dice la Escritura que no os hagáis esclavos de hombres. Y hay que entender que hay algunas conductas que tal vez en un cristiano no considere que forman parte o son características de ser esclavo de alguien o de algo. A lo mejor decimos, no, pues yo esto lo hago, pero pues no significa que soy esclavo de algo, o de alguien, o de un comportamiento. Pero vamos a ver qué dice el contexto bíblico, ¿no? Para que lo que vamos a ver es qué conducta o en qué conducta un cristiano es esclavo de hombres, en qué conducta o en qué comportamiento un cristiano se vuelve esclavo de hombres. Cuando dice la Escritura que por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primeramente vemos que un propio cristiano o un cristiano se puede hacer esclavo de hombres en la propia predicación. Ya como cristiano podemos ser esclavos en la propia predicación de la palabra, el que predica y el que escucha. Hay hermanos que son metódicos, los mismos temas, y cuando escuchan un tema, aunque sea de la Biblia, no lo aceptan, no cambian. Es decir, es bueno ser metódico porque es bueno el orden
cuando esa forma de vida te esclaviza y no abre uno la mente a decir esto es bueno, esto es bíblico, esto es de Dios, entonces estoy esclavizado a la misma enseñanza, a los mismos rudimentos que nos enseñaron cuando iniciamos el cristianismo. Estoy acostumbrado a la leche espiritual y todavía el alimento sólido no lo puedo soportar y no lo acepto, porque solamente entiendo como mensaje de Dios y ve esos temas nada más, y cuando hay amplitud o profundidad de algo, no lo acepto. Me estoy haciendo esclavo de una conducta propia, una conducta de hombres, cuando se me enseña la propia palabra de Dios. Aquí mismo podemos ser esclavos, tanto el que habla como el que escucha. Dice la Biblia, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, cuando alguien busca, dice ahí, el favor y busca agradar a los hombres, entonces dice, ya no es siervo de Cristo, ya es siervo del propio hombre. Hablando del que habla, del que predica la palabra, si uno quiere agradar a la audiencia, a quien lo escucha uno, pues uno va a mencionar la palabra muy superficial, pues uno va a suavizar la escritura, pues uno va a endulzar la escritura, con tal de tener adeptos o con tal de que lo digan a uno, este hermano sí me gusta cómo predica, aquel no, porque no hasta muere y dice que soy pecador. Y es cuando uno se hace esclavo de una conducta, de un comportamiento en cuanto a predicar. Lo mismo el que escucha la palabra se hace esclavo de un tipo de predicación, porque hay predicaciones que no gustan, aquel que está acostumbrado a ciertos temas nada más, o está acostumbrado a cierta enseñanza, o está acostumbrado a un nivel de entendimiento y cuando hay un nivel superior no lo quiere aceptar. Entonces es metódico en el entendimiento de la Biblia, pero en ese metodismo que lleva lo hace esclavo de lo que él mismo, una conducta referente a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, no sería servidor de Jesús, sino servidor de los hombres. Que quieren escuchar, lo que quieran escuchar lo digo, entonces sirvo a los hombres en el sentido de lo que quieran escuchar. Ciertamente un predicador, un hermano que se para aquí al frente es servidor del hombre, del cristiano, pero teniendo en cuenta que es enviado por Dios, por el Señor Jesús, para ministrar una obra o un ministerio dentro de la iglesia del Señor. Porque el que está aquí parado es servidor de los que están sentados. Uno le sirve al que está sentado. El que se para aquí es servidor cuando menciona y cuando predica lo que es de la palabra de Dios. Pero se puede ser esclavo uno mismo si yo quiero predicar por vanagloria, si yo quiero predicar porque me hablen bien, si yo me he acostumbrado a los buenos comentarios, entonces me estoy siendo esclavo de una predicación que utilizo para mí y no de una predicación que debe ser para predicar la palabra de Dios. No es la gloria del predicador, no es la gloria del que habla la que se busca, es la gloria de la palabra, que la palabra sea glorificada en este momento, que la palabra sea escuchada en este momento, que la palabra sea bien predicada en este momento, sin que figure quien está hablando. El que está hablando no es nada, como dice la carta a los Corintios, porque el que enseña y el que habla no es nada, sino Dios, que es quien da el crecimiento, pero aquel que habla o que evangeliza, pues tendrá su recompensa de Dios o de los hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces buscamos la gloria del hombre, entonces nos hacemos esclavos de eso. Está estudiando uno y dice, ¿cómo agrado a la iglesia? ¿Cómo agrado? Pues haz del mandamiento, suavízalo, haz del mandamiento, endulzalo, haz de la predicación una serie de chistes, una serie de anécdotas, una serie de fábulas, y la audiencia va a estar atenta, la audiencia va a estar riéndose, la audiencia va a salir motivada de aquí, o haz una predicación de motivación. Cuando la predicación es motivarnos a que nosotros somos, a que nosotros podemos. La predicación es confrontarnos con la realidad espiritual del pecado, de la esperanza, de la promesa de Dios, del sacrificio de Jesús. No es para decir, tú puedes, anda, tú eres el otro. Eso es en el mundo. Aquí no hay ese tipo de motivación, hay confrontación con la realidad espiritual, con la realidad bíblica. Pero la familia presiona para que uno corra juntamente con ellos en la disolución, para que uno sea parte de sus concupiscencias.
para que uno sea parte de sus propios deseos. Y si uno está presionado, se siente presionado, la propia familia incrédula, la propia amistad que tenemos fuera de la iglesia, entonces puede ser que nos llegue con una conducta de obediencia al incrédulo, de obediencia a la familia, de obediencia a la amistad en el mundo, y eso nos hace esclavos de sus pensamientos, de sus costumbres, de sus deseos, de lo que ellos traen, de lo que ellos viven, y uno se hace esclavo de ellos. Ciertamente es importante la familia, pero también es más importante Dios. Ciertamente es bueno escuchar a la familia, pero ciertamente es escuchar mejor a Dios. Ciertamente es ser parte de la familia, pero dice la Biblia que es más conveniente ser obediente a lo que es la palabra de Dios. Pero cuando en algún momento nos dejamos llevar por lo que es la amistad que hay en el mundo, aquellas cuestiones que nos obligan a seguir sus costumbres, que nos obligan a seguir su ritmo de vida, que nos obligan o que nos vemos obligados, y que nosotros caemos en eso, nos estamos teniendo una conducta de esclavitud al propio hombre, y seguimos sus propias disoluciones, y seguimos sus propias concupiscencias, y seguimos sus propios malos deseos. Y qué triste y qué lamentable es esta vida, porque ni siquiera somos nuestros. Todavía fueran nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, nuestras costumbres, pero no, son las del hombre, son la corriente del hombre. Hay costumbres que son sanas, que no tienen nada que ver. Cuando fue el jueves, uno se pone la playera verde porque no tiene nada, no es una esclavitud como tal. Uno sigue nada más algo en lo que uno puede emocionarse en un pasatiempo, pero cuando es para una fiesta donde va a haber todo tipo de cuestiones ajenas a los que uno debe participar, entonces es cuando uno se hace esclavo de sus concupiscencias, de sus deseos. Dice la Biblia ya en la primera carta de Pedro, capítulo 4, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, hay que considerar, hermanos, las conductas que ya como cristianos pueden ser que nos hagamos esclavos de los hombres. Cuando no podemos decir que no, cuando no tenemos la capacidad para huir de esa conversación, de eso que nos pueden atrapar, porque hay astucia en el mundo. La palabra astuto se ha aplicado al enemigo, y hay astucia en el mundo, y hay cuestiones en donde nos van a provocar, incluso a veces hasta cristianos, nos pueden decir algo para provocarnos a ver qué hacemos. En el mundo, la propia familia sin saber, las propias amistades sin saber, los propios compañeros sin saber pueden ser instrumentos del enemigo que dicen cosas para provocarnos a ver qué hacemos. Para decir, no, él también voy, yo también lo hago, para ver cómo reaccionamos. Entonces, sin querer, nosotros caemos en la trampa y nos hacemos esclavos de ese tipo de conductas y comportamientos. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es cuando tenemos que considerar, ¿qué estoy viviendo? ¿La voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que estemos reunidos, la voluntad de Dios es que oremos, la voluntad de Dios es que haya benevolencia, la voluntad de Dios es que trabajemos. Y si hago lo contrario, entonces estoy siguiendo al hombre, y hago esclavo del hombre que me dice, ¿para qué te entregas a la iglesia? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Y tengo miedo de decirle no, pero a Dios no tengo miedo de decirle no. Tengo miedo de la reacción de mi esposo incrédulo, tengo miedo de la reacción de mi familia incrédula, tengo miedo de la amistad incrédula, pero de Dios no tengo miedo. Como que Dios te puede decir que no y no pasa nada, no hay problema. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué tengo esa sensación? O ese pensamiento, ¿por qué esa idea? Entonces, ¿qué hago? Entonces, como no he padecido en la carne, porque no he querido padecer en la carne, que es el versículo 1, ¿cómo es padecer en la carne? Cuando uno restringe la carne, cuando uno aprieta la carne, cuando uno obliga la carne, no, te dice, ve, no voy, come, no como, haz esto, no lo hago. Entonces, hay un padecimiento en la carne que es bueno, hay un castigar a la carne que es bueno, entonces uno ha vencido el pecado.
Pero cuando uno le da a la carne lo que pide, entonces uno vive conforme a los deseos de aquel que dice, vamos a hacer una fiesta, es voluntad de él, es deseo de él, que haga esto, que haga lo otro, y uno está ahí, y que al último que anda bailando, y que quien te ve, que la rueda, que bueno, pues vamos, ya uno se fue a la disolución del pensamiento de alguien, de la voluntad de alguien, del deseo de alguien. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Entonces nos hacemos esclavos de los hombres. Y Dios nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de hombres. Pero hay conductas que uno considera de que, pues, no es algo malo. Pues es que esto no, es que aquello no. Un cristiano, como hemos mencionado, no debe de estar en ciertos lugares porque hay presión para el propio cristiano. Si es débil, va a caer. Si es fácil, va a caer. Si es dócil, va a caer a lo que el mundo diga. Porque es rebelde para Dios, pero dócil para el hombre. Ahí es donde está la paradoja, ahí está lo contrario. Por eso mencionamos, al hombre no le puedo decir que no porque tengo su reacción. A Dios le puedo decir que no. Y la reacción de Dios viene la ira para los hijos de desobediencia, dice la carta a los Efesios. Dice, por esto viene la ira de Dios. Y a eso no le tenemos miedo. Le tengo miedo a que la amistad del mundo me vaya a hablar mal de mí, me vaya a catalogar como algo, me vaya a mencionar, me vaya a hacer, que vaya a dar chismes y que me digan lo que soy. A eso no tengo miedo, pero no le tengo miedo a Dios, que viene su ira contra mí por ser desobediente. Dice la carta a los Efesios, por eso viene la ira sobre los hijos desobedientes. Y aquí es donde tenemos que cuestionarnos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, de quién somos servidores. Entonamos el canto 26, que la primera estrofa, la primera frase dice, Jesús, yo he prometido servirte con amor, dice, y lo cantamos con mucho ahínco, con muchas ganas, pero a veces no escuchamos lo que nos dicen los hermanos. Están escuchando lo que están cantando, están poniendo atención, y el canto dice, yo he prometido con promesa, como cuando uno dice, esto lo voy a hacer, lo tiene que hacer, porque el hablar de cristiano es sí, sí, no, no, de esto es más, procede al pecado. Si uno dice, viene uno aquí al bautismo, ¿hasta cuándo lo va a hacer bien? Hasta siempre, hasta la muerte. Entonces uno lo ha dicho, aunque no sea como una promesa como tal, uno lo ha confesado, uno lo ha profesado. Y cuando viene la tentación y cuando viene la presión, uno dice, pues espérame Dios, tú eres amplio en perdonar, tú eres tanto para la ira, tú eres Dios de amor. Aquí no, aquí está la presión, voy a caer. Entonces uno se vuelve esclavo de las concupiscencias de los hombres. Y no es esclavo uno o no conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿en qué conducta un cristiano es esclavo de hombres? En la predicación, a buscar agradarse a uno mismo, en la amistad que hay con el incrédulo, al seguir sus costumbres, y también en la no comprensión de por precio fuisteis comprados. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Dice, por precio fuisteis comprados. ¿Qué entendemos eso? Si fuimos comprados, ¿a quién le pertenecemos? ¿De quién somos? No somos del mundo, no somos del enemigo, no somos de la carne, somos de Jesús, que dio un precio muy alto para comprarnos. Si nos ha comprado, le pertenecemos a Él, somos de Él, somos pertenencia de Él. Por eso la iglesia se llama Iglesia de Cristo, porque es de Él, es de su pertenencia. Él es el que tiene el dominio y el control de aquí. ¿Quién tiene el dominio y control de nuestra mente y nuestro corazón? ¿A quiénes servimos? Es lo que tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Si no es que llegamos a entender por precio fuisteis comprados, entonces no entendemos esto como cuando iniciamos esta serie de temática. Cada domingo mencionamos lo mismo. Es que tal vez no hemos entendido el concepto soy siervo de Cristo. Tal vez no lo he entendido. Tal vez no he entendido el concepto de libertad en Cristo. Pienso que porque fui liberto del pecado, liberto de la carne, liberto del mundo, puedo hacer cualquier cosa. Puedo no obedecer al Señor. Es decir, fui liberado del pecado, de la esclavitud, fui liberado, fui sacado de la mala manera de vivir, pero ahí me quedé en una parte. La otra parte es que le sirvo a quien me ha comprado. Y si me ha comprado, le sirvo a Él. Y si no le sirvo a Él, le vuelvo a servir al enemigo, porque no estamos exentos. O le servimos a Jesús o le servimos al enemigo, que es Satanás, el adversario. Y tiene que haber una comprensión. Cuando uno compra una pelota, una pantalla, esa pantalla es de uno. Y no puede venir el vecino y que él la tome, llévatela. ¿Por qué? Porque es de uno. La defendemos. Y cuando alguien la presta,
el hijo o la esposa, uno se molesta y se ve por ella porque yo pagué, yo me esforcé. Mira, el vecino, el otro día estaba lloviendo y no quiso salir. Yo ahí voy con el agua para que no falte nada en la casa. Y ahora él viene muy cómodo, viene con una herramienta, la tiene sin haber hecho ningún esfuerzo. Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros fuésemos liberados del pecado. El enemigo que ha dado, el mundo que ha dado, la carne que ha dado. Así que hay que entender una cosa, que por precio fuisteis comprados. Entonces tenemos que, dice la primera carta de Corintios capítulo 6, versículo 20, tenemos que glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son nuestros. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. Ese es el concepto que tal vez tenemos que entender. La primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 6, versículo 20. Si entendemos que por precio fuisteis comprados, entonces tenemos que glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu y entender que son de Él, que no nos corresponden y que tenemos que pedirle permiso. ¿Y dónde le pedimos permiso? Como es su palabra. ¿Puedo hacer esto? Vamos a ver la Biblia si puedo hacer esto. ¿Puedo ir a aquel parte? Vamos a ver la Biblia si puedo hacer aquella parte. ¿Puedo hablar de esta manera? Vamos a ver la Biblia si me permite, si Jesús, a quien yo le debo la vida, de quien soy, me da autorización para hacerlo. ¿Puedo odiar a mi hermano? Puedes, pero no debes, porque entonces eres un asesino. ¿Puedo yo no perdonar al hermano? Puedes, pero no debes. Entonces aquí es donde tenemos toda la instrucción necesaria para la vida. Para no ser esclavo de hombres, hay que entender el concepto: por precio fuisteis comprados. Y cuando lo entendemos, nos damos cuenta que le servimos a Jesús, que le servimos al Señor y que le pertenecemos al Señor. También dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, hermanos. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 15, para tener un poco más en mente este concepto: por precio fuisteis comprados. Y entonamos también, ¿cuál es el 194? Comprado con sangre por Cristo. Entonces, ¿de quién somos? ¿A quién le pertenecemos? Entonces, ¿por qué tengo que obedecerle al enemigo si el enemigo no me ha comprado? ¿Por qué tengo que obedecerle a la carne si no me ha comprado? Bueno, esa es la segunda carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos? ¿De quién somos? Siempre y cuando seamos vivos, siempre y cuando estemos vivos, dice, para que los que viven. Ahora, Dios es un Dios de vivos. Nosotros estábamos muertos en vuestros pecados y delitos y Él nos dio vida. El Señor Jesús nos dio vida. Cuando morimos, fuimos sepultados y anduvimos en nueva vida. Ahí somos vivos, estamos vivos, porque somos vivos, se puede de otra manera, en un lenguaje coloquial. Estamos vivos, Dios es nuestro Dios, porque dice el Evangelio de Mateo que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Cuando estábamos muertos en pecados, en delitos y pecados, no teníamos a Dios. Teníamos que Dios ha salido sobre justos e injustos y ha salido sobre buenos y malos. Pero no teníamos un Dios unipersonal o personal. No podíamos decirle a Dios, creador de los cielos, que era nuestro Dios. No le podíamos decir Padre eterno, porque no era nuestro Dios. Tenemos que estar en calidad de vivos, porque Dios es un Dios de vivos. Entonces, los que viven, vamos a vivir para el Señor. Si yo me considero que he resucitado, porque así me dice la Escritura, tiene que ser notorio en mi vida. Tengo que vivir para lo que hago, lo hago para el Señor, no lo hago para mí. Lo hago para agradar a aquel que dio su vida por mí. Para eso lo vivo, para eso lo hago. Y hay que entender y hay que ver algo. Lo que estoy haciendo le agrada al Señor. Mi vida, como la llevo, espiritual, física, ordinaria, secular, le agrada al Señor. Mis pensamientos son agradables. Vivo realmente para Él. Tengo los pensamientos de Él. Tengo el ejemplo de Él. Sigo el ejemplo de Él. Tengo la mansedumbre de Él. Imito sus pasos, sigo sus pisadas o hago lo que yo quiera. Si hago lo que yo quiera, soy esclavo de mi propia conducta, porque yo mismo pongo pretextos, objeciones, donde digo, esta conducta así es, esto es bueno, esto que yo hago es realmente lo que Dios se agrada. A mí Dios me ve como una persona, un cristiano ejemplar. Es mi pensamiento, pero el pensamiento de la Biblia tal vez sea lo contrario, o diste mucho mi pensamiento al pensamiento de la Biblia,
¿Cuándo puede ser empatado? Cuando yo me deje llevar por la Escritura, cuando yo viva para Jesucristo. Lo que vivo, dice Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿En qué vivimos hoy nuestra vida? ¿Por qué? Porque hay que entender el concepto: por precio fuisteis comprados. Jesucristo pagó por nosotros un alto precio y es necesario que todos nos debemos a su sacrificio y ahora le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado, Él nos ha rescatado y ahora le debemos a Él. No le debemos a Él para que hagamos la vida que nosotros queramos. Le debemos a Él, le servimos a Él para servirle, para trabajar, para ser obediente. El apóstol Pablo dice que Él es siervo de Jesucristo por la gracia de Dios. ¿Y cuál fue su trabajo, su consagración, su entrega al camino, al evangelio, a la palabra, a la divulgación, a la obediencia? Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Por precio fuimos comprados, entonces ya no le debo al hombre. No, el hombre no le debo nada, a la sociedad no le debo nada, al mundo no le debo nada, a la carne no le debo nada. Todo se lo debo a Jesús, que dio su vida por mí, de modo que mi vida tiene que ser agradable conforme al Señor Jesús. Y luego lo último que dice el versículo 23, dice: por precio fuisteis comprados, nos da una frase que es el título de nuestro tema: no os hagáis esclavos de los hombres. Esta frase, como muchas veces lo hemos dicho, no es una opción, no es una frase cualquiera, es un mandamiento, hermanos. Dios nos indica, que el Espíritu Santo nos habla, dice: no te hagas esclavo de hombres. Si es que entendiste por precio fuiste comprado, entonces no te hagas esclavo de hombres, sino servidor del Señor Jesús. Este es un mandamiento. Cuando yo obedezco a mí mismo, cuando yo me dejo llevar por mí mismo, cuando yo me dejo llevar por el gusto de lo que es la humanidad, cuando yo me dejo llevar por la amistad, por lo que es la familia, que es incrédula, entonces no estoy obedeciendo al Señor Jesús, no estoy obedeciendo al Espíritu Santo, estoy resistiendo al Espíritu Santo, que me da un mandamiento que me dice: no se hagan esclavos de los hombres. Pero si en la mañana escuché palabra y tal vez no me gustó mucho lo que la palabra me dice, porque hasta eso tenemos la cuestión de que somos delicados, como mencionamos el viernes, que somos sensibles a la palabra, en el sentido de que somos delicados. Esto no me gusta, esto sí, somos selectivos. Y si en la mañana escuché palabra y si en mi mente ya me he propuesto no ser obediente, no ir en la tarde, que escuche que Dios me hable, que Dios me invita, entonces quiere decir que no estoy obedeciendo este mandamiento y estoy siendo esclavo de mi propio pensamiento, de mi propia concupiscencia, de mi propio deseo y de mi propio razonamiento. Y no soy dócil, soy todo lo contrario. Y no estoy obedeciendo a no ser esclavo de Dios. ¿Qué conducta tenemos que llevar nosotros para ser agradables al Señor conforme a la palabra? No conforme al pensamiento personal, sino a lo que menciona la Escritura. Tenemos que discernir, tenemos que entender, tenemos que ver esto como que es palabra de Dios. No es, vuelvo a mencionar, no es una opción, no son palabras al aire, no son palabras que diga Dios: pues puse esto, pero si las quiero obedecer, bien, y si no, pues ustedes saben. No es así. Dios nos dice: no se hagan esclavos de hombres, empezando por ustedes mismos. Porque ustedes son hombres, ustedes pueden hacerse esclavos de ustedes mismos, al razonar en su pensamiento y diseñar la vida cristiana a su manera y no a la manera de Dios. Nosotros la vida cristiana no la vamos a diseñar, ya está diseñada. No la vamos a inventar, ya está trazada. El camino ya está recto, ya está acomodado. Lo único que tenemos que es andar en él. Pero a veces queremos modificar el camino. A veces queremos modificar la Escritura. A veces queremos decir: no, es que realmente esto es así, cuando la Biblia nos menciona lo contrario. Por eso es muy importante venir a los servicios de adoración y abrir la Biblia. Aquí está la indicación, aquí está lo que Dios nos menciona, aquí está lo que Dios quiere que hagamos. Una cosa es, escucho nada más, pero cuando yo tengo la costumbre o el hábito de traer la Biblia y leer el versículo que se ha predicado, se me va a quedar más grabado cuando yo lo leo con mis propios ojos, porque lo estoy leyendo y lo estoy viviendo en mi mente. Que es muy distinto cuando yo lo oigo nada más. Digo: pues el hermano habló, ya no me acuerdo de qué. ¿Por qué? Porque tenemos una mente corta y estamos diseñados en el sentido de que cuando lo leemos se nos queda más grabado que cuando nosotros lo escuchamos nada más o lo oímos. Lo oímos, pero no es lo mismo cuando uno lo lee. Por eso hay que leer lo que se nos está predicando. ¿Para qué?
para tener un discernimiento, para que es cierto lo que está predicando y para que se nos quede grabada la bendita palabra de Dios. Si no, realmente el servicio, sin leer la Biblia, no nos va a hacer de mucho provecho en cuanto al entendimiento, en cuanto al razonamiento y posteriormente en cuanto a la obediencia. Porque no obedecemos, porque se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque no leemos. Y una cosa es leer lo que se está predicando para que nos quede más grabado. Si este pasaje no lo leemos en la Biblia, lo vamos a traer en la mente y se nos va a ir rápidamente como algo fugaz. Cuando leemos algo decimos, no, yo lo leí hace mucho, lo leí, que venía ahí en el siglo, que venía ahí, cuando hemos leído otro tipo de literatura, con más ganas cuando leemos la Biblia. Yo en alguna ocasión lo leí, por ahí debe de estar, se nos queda más grabado. Por eso Dios nos invita en esta tarde ya para hacer la invitación y la conclusión. Dios nos invita a considerar nuestra conducta, a ver nuestra forma que estamos viviendo. Tal vez algo sea esclavo de hombres. Tal vez estemos esclavizados sin darnos cuenta. Por eso Dios nos abre el entendimiento. Por eso Dios nos habla. Por eso Dios nos invita a razonar y a considerar. No nos aferremos a que no, mi vida así es y nadie la va a cambiar. No seamos metódicos en el sentido de no querer corregirnos, porque nuestro propio orden, nuestra propia personalidad nos puede esclavizar. Antes tuvimos una personalidad distinta. Cuando nos hemos convertido, tenemos que cambiar de personalidad, tenemos que ser distintos, no más que además. Porque si uno dice, no, es que yo soy así, yo soy así, yo soy así, entonces, ¿de qué ha valido el cambio? ¿De qué ha valido el sacrificio? ¿De qué ha valido todo? Hagámoslo valer, hermanos, y seamos nuevas criaturas así, examinemos nuestra conducta, sinceramente, racionalmente, para darnos cuenta si es que alguna de ellas no me esclaviza. Y decir, yo no cambio, no cambio, no cambio. Y si un día veo el fuego y digo, ahora sí cambio, ya no va a haber oportunidad. Dios los bendiga. Amén.